Hermosa es la presencia de nuestro Señor. Gracias, Jesús, porque estás aquí esta noche, estás aquí con nosotros y eres tú el que vas a hablar hoy. El título de la prédica se llama Acepten las correcciones del Señor. En Hebreos 12, el Señor nos dice: innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube. Depongamos pues toda carga inútil y en especial las amarras del pecado, para correr hasta el final la prueba que nos espera. Fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala y no le faltará fuerza y ánimos. Ustedes se enfrentan con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como su hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien, y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no corrige su padre? Si no conocieran la corrección, que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Además, cuando nuestros padres, según la carne, nos corregían, los respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? Nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente, tan corta, mientras que Él mira a lo que nos ayudará a participar de su propia santidad. Por lo tanto, levanten las manos caídas y fortalezcan las rodillas que tiemblan, enderezcan los caminos tortuosos por donde han de pasar, para que el cojo no se desencamine y más bien se mejore. Esto es palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, primero, antes de continuar, quisiera preguntarles, ¿quién cree que el Señor corrige? Amén, amén. ¿Quién cree que el Señor corrige o disciplina a un hijo que ama? Amén, yo también lo creo. En Proverbios 3, 11, 12 dice: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus represiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Y ahora pregunto nuevamente, ¿quién quiere alcanzar la corona incorruptible? Amén. ¿Quién quiere alcanzar la vida eterna? Amén. Y vivir en el paraíso junto al Padre, junto a Jesús, y alabarlo para siempre. ¿Quién quiere? Amén. Yo también quiero. Entonces, dejémonos corregir por nuestro Señor. Dejemos que Él nos corrija. Yo les voy a contar un sueño que tuve cuando mi hija Martina era chiquitita. Era bebé todavía, hace unos 5 años atrás. Hace 6 años. Yo me acuerdo que ese día había ido a un velorio. Fui a un velorio, pero la persona a la que estaban velando no era cercana a mí. Fui porque, bueno, era el amigo de una amiga y, bueno, no, uno tiene que acompañar muchas veces. Pero cuando yo estaba ahí, me hice una pregunta. Yo no conocía al Señor. Yo era totalmente tibia. No buscaba al Señor y vivía en mi confort. Entonces, estando ahí en el velorio, yo le dije al Señor, porque a veces hablaba con Él, a veces lo buscaba, y le dije: Señor,
¿por qué creaste la muerte?, le pregunté. No le pregunté reclamando, sino con dolor, porque en ese entonces yo dije, yo creo que si me pasa a mí con algún familiar cercano, mis padres, por ejemplo, decía, yo no podría soportar esto. Y hasta ahí fue mi conversación con el Señor. Eso fue en la mañana, y en la noche yo estaba durmiendo. Y de repente sentí como si mi alma se hubiera ido, así como si mi brazo se hubiera quebrado. Y vi una luz tan brillante, era una luz tan blanca, tan hermosa, que no se puede describir. Y sentía una felicidad infinita, era una felicidad eterna. Y yo me dirigía a esa luz, y en ese sueño yo sentía que me estaba yendo y me quería ir hacia esa luz, porque esa luz solo era felicidad. No existía nada más que yo y la luz. Y yo sabía que la luz era el Señor. Y yo me quería ir, y nunca en mi vida, pero nunca había sentido tanta felicidad como en ese sueño. Ni en el día más feliz sentí una felicidad tan verdadera. Y cuando estaba alcanzando esa luz, fue como que si hubiera vuelto y diga, no, Señor, no me puedo ir. Y ¡pum!, me desperté. Duró segundos, pero fue maravilloso. Hace 6 años yo no conocía al Señor, pero algo en mi corazón me decía que era del Señor. Y cuando me desperté, los vi a mis hijos ahí a mi lado, estaban durmiendo conmigo. Y yo dije, era por eso que no me podía ir, soy mamá. En esa luz yo me había olvidado que era madre, que era hija, que tenía una vida aquí. O sea, no existía nada más que la luz y la felicidad. Y entonces yo sentí que el Señor me respondió que por eso Él había creado la muerte, porque Él nos va a permitir gozar de la vida eterna. Y me dio a probar una pizca mínima, pero mínima, de esa felicidad. Y yo le agradecí al Señor porque nunca me imaginé que me vaya a pasar a mí eso. Nunca me había pasado eso antes. Y así fue como el Señor me respondió. Y en su palabra dice que todos vamos a ser ángeles en el cielo alabando al Señor, que no hay familia, que no hay madre, padre, hijos, esposa, sino vamos a alabar al Señor en el lugar donde no habrá más llanto ni sufrimiento. Entonces, ese pedacito que yo pude vivir en ese sueño me mostró lo maravilloso que es el Señor en su paraíso, y jamás lo olvidaré, no lo voy a olvidar. Por eso, mis hermanos, debemos abandonarnos a los brazos del Padre y aceptar sus correcciones para crecer y llegar a la meta de la carrera, que es organizada por Jesús. Él organiza la carrera en esta vida. Él hace todo. ¿Para qué? Para que lleguemos a su reino. Porque el que no se deja corregir y le cuesta, es porque es un necio, orgulloso y terco. Y aún sigue atado a la sabiduría de este mundo a través de la necedad, a través del orgullo, atado al pecado, que es muerte. Por lo tanto, ¿a quién le corresponde su vida? Al príncipe de este mundo, a Satanás. En 1 Corintios 3, 19, 20 dice: porque la sabiduría de este mundo es tontería a los ojos de Dios. Ya lo dijo la Escritura: Dios atrapa a los sabios en su propia sabiduría. Y también el Señor conoce los argumentos de los sabios y sabe que no valen nada. No vale nada la sabiduría de este mundo. Nada. ¿Y qué es? El famoso razonamiento.
Ese razonamiento que le ponemos a todo. Me corrigen, pero yo sigo razonando. No, es que yo creo que es así. No sé si han escuchado decir, a mí me parece que así debe ser, porque yo creo que es así. No te lo digo para que lo hagas, pero creo que es lo mejor para vos. ¿Quién te crees tú para hablar de lo que a ti te parece? Cuando la palabra está a tu alcance y te haces el sordo y el ciego, impío. ¿Quién se cree más que Dios? Teniendo un Dios a su manera, haciendo caer al prójimo por su necedad y el orgullo que viene del mal. ¿Quién te crees tú?, dice el Señor. ¿Quién? Qué falta de humildad y sinceridad consigo mismo. A ti te hablo, dice el Señor. A ti te hablo, dice el Señor. Al que no quiere dejar los placeres de la carne. Al que solo se esfuerza para esta vida pasajera. Al que solo se satisface a sí mismo, creyendo que lo hace bien, cuando la venida del Señor está cada vez más cerca. Y es que tan ciego estás como para no reconocer que yo soy. Seguirás siendo piedra de tropiezo para tu vida y la de los demás por no dejarte corregir. ¿Seguirás siendo piedra de tropiezo? ¿Seguirás siendo tan ignorante y flojo como para no leer mi palabra? ¿O es que acaso no te amas a ti mismo? Ni a tu familia, ni a tus amigos, hermanos y a todos los que te rodean. ¿No los amas? ¿No quieres que el Señor te corrija por tu bien y para tu familia y todas tus generaciones? Deja de escudarte con excusas vanas, dice el Señor, que no te permiten recibir la paz y la felicidad que el Señor quiere darte desde ahora, para que vivas la vida eterna en la tierra. Yo me acuerdo que un día estaba desayunando con unas amigas. Yo estaba nuevita en la comunidad y estábamos hablando del Señor. Y esta amiga dijo, ella estaba hablando de cómo corregir a los hijos desde el razonamiento. Y dijo, en la Biblia está que a los hijos hay que corregir con sabiduría. Sí, es cierto. Y que hay que darles con la vara. Pero yo, dijo ella, solo tomo la parte de la sabiduría y no la parte de la vara. Porque ¿cómo se le va a dar a un niño? ¿Cómo se le va a dar a un niño? En Proverbios 23, 13, 14 dice, no dejes de disciplinar al joven, o en otras traducciones dice al niño, que de unos cuantos azotes no se morirá. Dele unos buenos azotes y así se librará del sepulcro, de la muerte. Corrección. Pero esta mi amiga decía, yo nunca le voy a dar con la vara a mi hijo porque no es así. Yo tomo esta parte de la Biblia. Ella no se estaba dejando corregir con el Señor. Y el Señor le decía, impía. Y yo pequé porque callé. Porque no tuve el valor de decirle, eso no es así. Uno no agarra la parte de la palabra que más le conviene. Porque eso es del impío, el que se echa las palabras a la espalda y sigue adelante. El que dice tener un Dios a su manera. ¿Sabían ustedes que el impío no cree que el Señor corrige? No cree. De verdad no cree. No sé si han escuchado decir, el Señor es amor y misericordia. Él no hace sufrir a sus hijos. Y no me hables de correcciones y maldiciones. Eso me lo decían ayer. Porque no es así. Y sí, el Señor es amor y su misericordia es eterna. Por eso nos corrige.
Y esas personas que dicen, no, el Señor no corrige. Ustedes le preguntan cómo es su vida y es una chipadera su vida. Sus corazones están llenos de basura. No son felices verdaderamente. Y muchos viven de apariencias y de sufrimiento. Y después dicen, es que yo soy tan bueno y no sé por qué me pasan tantas cosas. Pero el Señor no corrige. No corrige el Señor. En el Salmo 50, 16, 17 dice, pero al impío Dios le dice, ¿por qué vas repitiendo mis preceptos y vas siempre hablando de religión? Tú que odias mis represiones y te echas mis palabras a la espalda. No debemos estar demasiado seguros de decir, el Señor me va a perdonar y voy a seguir pecando y haciéndome a la de la vista gorda, porque a mí me parece que yo estoy haciendo bien. Y si me equivoco, bueno, me va a perdonar el Señor sabiendo que me voy a equivocar. Y ustedes dirán, ¿y cómo sabemos cuando el Señor nos corrige? El Señor nos corrige a través de problemas, luchas, dolor, sufrimiento, pérdidas, depresión, etcétera. Muchas otras cosas más. Es una disciplina que el Señor nos pone para que volvamos a Él, porque nos ama. Y aquí en la comunidad tenemos a nuestros guías, a nuestros padres espirituales, que son guiados por el Espíritu de Dios, de los cuales muchas veces hemos sido exhortados, pero para edificación. Y el que los escucha y obedece no se arrepentirá, porque el Señor nos corrige para que seamos santos y podamos entrar a su reino. El que no reconoce a Jesús en su corazón, el que reconoce, a Jesús en su corazón, es el que obedece, al que le va bien, al que el Señor lo levanta, lo sustenta, le muestra sus perlas y lo hace entender las cosas de su reino. ¿Cuántas veces yo no he sido exhortada por la hermana Milka? Pero yo lo necesito, mis hermanos. Y sé que muchos aquí también lo necesitan. Los que están mirando igual a través del Zoom lo necesitan. Porque si no, entramos en un adormecimiento espiritual que nos aleja del Señor. Recuerdo cuando el Señor me pidió que yo le entregue mi proyecto y por egoísta no lo hacía. Yo no sabía hasta ese entonces que yo era egoísta, que yo era hipócrita, farisea, envidiosa, codiciosa, cómoda, desobediente, rebelde, necia, terca, orgullosa. Yo no sabía. Iba 1 año y 4 meses. Noviembre voy a cumplir 2 años en la comunidad. Ya viejota. Y yo no sabía que era todo eso. No sabía. Hasta que fui exhortada y fuerte. Y me dolió. Porque no quería reconocer que yo era así. Me dolió porque era necia, orgullosa. A lo que tanto me costó morir. Y un día en el Espíritu, yo ya le había entregado mi proyecto al Señor, pero las correcciones seguían, las exhortaciones también. Los problemas eran cada vez peor. El Señor me estaba disciplinando y yo seguía necia, retrasando la bendición. Porque cuando el Señor nos disciplina y no queremos ser corregidos, retrasamos la bendición.
Y todo por mi corazón malvado y desobediente. Y yo le decía al Señor: Señor, por favor, devuélveme mi corazón. Yo no era así. Yo amaba a todo mundo. Antes de conocerte igual era así, Señor. Yo era buena, Señor. Sentía que estaba perdiendo mi esencia. Así de necia estaba, porque no me dejaba corregir. ¡Qué terca! Y yo no sabía que era el Señor mostrándome lo peor de mí. Como lo dijo el hermano Paya en su prédica Dominio Propio, era el Señor mostrándome todo lo peor, lo miserable, lo asqueroso, lo feo, para limpiarme y hacerme espiritual. Y que yo pueda hacer su obra como Él quiere, no como yo quiero a mi manera, no. Y lo mismo quiere en cada uno de ustedes. Y entonces yo le dije al Señor: bueno, Señor, yo ya te entregué todo. Según yo le había dado todo. Te di esto, renuncié a esto, les representé yo al Señor. ¿Quién me creo que soy? ¿Qué más quieres de mí?, le dije al Señor. Ya te lo dije, corazón sincero, ¿qué más? Y el Señor me dijo a la viejota que iba a cumplir 2 años en la comunidad, me dijo: que me reconozcas como tu Señor y tu Salvador. Yo dije: wow, Señor, yo no sabía que no te habías reconocido. Yo no sabía que no te había dejado entrar en mi corazón. Te alababa, te digo te amo, pero no te habías reconocido. Entonces no iba a ser salva. Y le dije: gracias, Señor, porque vale la pena ser exhortada, avergonzada, corregida, disciplinada a través de tus siervos amados, para que yo sea tu hija y tú seas mi padre. Porque un padre siempre va a querer lo mejor para su hijo, siempre. Por eso quiere que lo reconozcamos, para que Él sea nuestro Padre. Seamos de su naturaleza, como nos explicaba el hermano Paya en su prédica. Y el Señor en todo eso me mostró que yo no me dejaba corregir, porque lo veía a los hermanos, lo veía a la hermana Milka y al hermano Paye como Paye y Milka, como 2 personas naturales más, porque tenía un manto que no me dejaba ver, un velo. Yo los veía así, por eso era necia. Y no como profetas mensajeros del Señor. ¿A cuánto no nos ha pasado eso, hermano? ¿Y qué pasa? Nos va mal. Porque no nos gusta que nos corrijan y nos digan: no haga esto. O es así. Los hermanos nos aman con el amor del Señor. Por eso nos ayudan y nos corrigen. Debemos dejarnos disciplinar, porque ellos llevan la presencia. No son cualquier persona. Todos estamos aquí ¿por qué? ¿Quién ha sido el instrumento que nos trajo a la comunidad de Dios Padre? ¿Quiénes? ¿Y así somos tan malagradecidos? Porque si los desobedecemos a ellos, desobedecemos al mismo Dios. Qué dolor para el corazón del Señor, que por no reconocerlo a Él, nos reconozcamos a sus instrumentos amados, preciados.
Como dice en Hebreos 13:7, acuérdense de sus dirigentes que les enseñaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida e imiten su fe. Y en el versículo 13 dice, salgamos pues del recinto sagrado para ir a su encuentro y carguemos con su misma humillación, sabiendo que no tenemos aquí una patria permanente, sino que andamos en busca de la futura. ¿Quién anda en busca de la futura patria? ¿Quién anda en busca del reino del Señor? Yo ando en busca. Y quiero que mis hijos también lo alcancen. Y todos aquí. Y los que van a venir. Porque será grande. La comunidad será grande. Y debemos ser fuertes. Y debemos dejarnos corregir. Para sobrevivir a cada prueba. Porque si no, no lo vamos a lograr. ¿Quiénes somos nosotros si no nos dejamos corregir? Aguantemos, hermanos, aguantemos. Seamos fuertes en Él. Él fue humillado pudiendo ser feliz. Y es porque su reino no pertenece a esta tierra. Y es porque Él quiere que formemos parte de Él, de su cuerpo, de su vida eterna. Repitamos, hermanos, todos juntos y en sus casitas también. Corrección es igual a obediencia. Corrección es igual a humildad. Corrección es igual a amor. Corrección es igual a paciencia. Corrección es igual a sabiduría. Corrección es igual a temor a Dios. Corrección es igual a salvación. Ahora pregúntale a su hermano, ¿vale la pena ser corregido? ¿Seguiré siendo necio y orgulloso? ¿Seré humilde como Jesús para dejarme corregir? ¿Aguantaría ser corregido por mi Señor y mi Salvador? ¿Aguantaría ser corregido por mis guías espirituales? ¿Aguantaría? Ahora cierre sus ojos, mis hermanos. Y vamos a hacer una oración. Señor, ayúdame a reconocer lo malo que hay en mí. Límpiame y corrígeme para hacerme una criatura nueva en ti. Ayúdame a aceptar tu disciplina con humildad y ser obediente a tu palabra y a mis padres espirituales, porque sé que tú obras a través de ellos. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez más perfectos ante tus ojos. Perdona nuestro corazón necio, orgulloso, terco, y llévate toda esa maldad. Gracias, Señor, por todo lo que haces y harás. Toda la gloria y la honra sean para ti. Bendito y alabado seas mi Señor. Amén.